Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario estarán escuchando esto. Acá por lo pronto es de noche. Voy a grabar este video por pedido de la titular de la cátedra, Rosana Lorenzini, que me pidió si podíamos hacer una breve presentación de, bueno, los textos que corresponden en la unidad que no se pudo dar motivo de los finales que se están dando esta semana en la facultad. Me refiero a la unidad 5 de nuestro programa, en donde vemos la escuela humanista y sus diferentes representantes. Seguramente ustedes tuvieron clases, yo creo que la di en Dolores, acerca de lo que es la primera parte de esta unidad, en donde vemos las características generales del movimiento humanista y empezamos a trabajar con uno de los autores quizás más representativos de esta corriente, que es Abraham Maslow. Bueno, los que nos quedó pendiente por esto fue la posibilidad de dar algunos apoyos respecto de los otros dos autores que se incluyen dentro de esta unidad, que son Joseph Nutin por un lado y Carl Rogers por el otro. Yo lo que voy a hacer acá es una presentación de lo que es el texto de Nutin y después en un segundo video haremos lo mismo con el texto de Rogers. Primero ordenémonos un poco. Para los que cursaron conmigo sabrán que yo siempre repito un poco la misma idea. Esta materia tiene la característica de estar distribuida en diferentes unidades y cada unidad tiene textos de diferente tipo, ¿sí? Textos de fuente primaria, secundaria y terciaria. Con esto quiero decir textos en donde leemos al autor por el autor mismo y textos en donde leemos a autores que hablan acerca de la obra de otros autores. Bueno, vamos a conocer en este caso la obra de Nutin y la obra de Rogers por dos capítulos que les presentamos, que se extraen de un libro muy lindo, que si tienen la posibilidad en algún momento de acceder a él, sería muy interesante que lo hagan. El título es Contribuciones a la psicología clínica, algunos aportes teóricos de psicólogos notables, de Alberto Vilanova. Es un texto que hoy, bueno, ya tiene sus años, 30 años, fue publicado en 1993. Y es un texto, a mí me gusta mucho, me parece que es un texto interesante. Vilanova tiene una forma muy linda de escribir, con mucho dato, muy preciso, muy elegante. Puede llegar a pasar también que en una primera instancia se vuelva un poco difícil, ¿sí? Ténganle paciencia, atiendan mucho a los subrayados que ustedes tienen ya hechos en el texto, eso orienta un montón la lectura, y hagan una lectura concentrándose sobre todo en las primeras partes y luego más exploratorias sobre las segundas partes, ¿sí? Porque lo que hace Vilanova es presentar fuertemente los conceptos de cada autor en las primeras páginas y luego va haciendo como una suerte de especificidad mayor a lo largo de todo el resto del texto. Caractericemos un poquito esto. ¿Por qué decimos autores humanistas? Como ya sabrán, todos estos autores vienen a constituir lo que es el movimiento de la tercera fuerza en psicología, ¿sí? Dijimos, primero, inicialmente, de forma cronológica, tuvimos los primeros aportes del psicoanálisis, luego los aportes del conductismo, que vienen a plantear una forma completamente diferente de entender la psicología, tal como se la venía planteando por los autores psicodinámicos, y luego, conforme pasó el tiempo, conforme continuaron las discusiones y desarrollos teóricos, a la par de que continuaban todos los movimientos sociales que caracterizaron buena parte del siglo XX, fueron apareciendo otros autores que, incorporando quizás las preguntas, los problemas, muchos de los planteos de la escuela psicodinámica y también esa rigurosidad metodológica y ese interés por el dato y el experimento propio del movimiento conductista, desarrollaron una psicología distinta, ¿no? Con alguna pretensión de integración respecto de las fuerzas anteriores, pero también con características propias, ¿sí? Con características que las diferenciaban notoriamente respecto de la psicología de aquella época, tanto respecto del entendimiento acerca de cuál debería ser el objeto de estudio de la psicología, como cuáles debían ser los métodos para justamente estudiar ese objeto, cuáles debían ser
las formas praxeológicas operacionalizadas de llevar a cabo una intervención de acuerdo a esos conceptos que se iban inventando. Pensemos un poquito más acerca de esto. Cuando decimos movimiento humanista, estamos hablando, recuerden, esto está en los textos, está en el texto de Martorell, psicologías que tienen como puntos en común, a diferencia de las anteriores, la idea de que el hombre es más que la suma de sus partes, es decir, que no debemos estudiar al hombre como si fueran componentes aislados, sino más bien como elementos que interaccionan entre sí. Una defensa de que los estudios psicológicos deben estudiar al hombre dentro de su contexto, deben llevar a cabo investigaciones y abordajes respecto de la psicología siempre situada, siempre sociohistóricamente situada, ¿sí? No la especulación teórica ni tampoco el aislamiento científico de laboratorio. Un interés primario por el estudio de la conciencia, ¿sí? Acá fíjense la gran diferencia que se establece tanto respecto del psicoanálisis como respecto del conductismo. Aquí en el movimiento humanista la conciencia ya no es un velo sobre el cual el inconsciente opera, sino más bien que la conciencia comanda, ni tampoco la conciencia es un objeto de estudio inabordable por parte de la ciencia, como lo plantearía el conductismo, ¿no? Esa figura como de la caja negra. No, acá la conciencia va a estar fuertemente jerarquizada tanto en su estudio como en sus posibilidades de exploración por medio del razonamiento. Un cuarto principio, siempre siguiendo el texto de Martorell, que caracteriza el movimiento humanista y por ende caracteriza los aportes tanto de Nutin como de Rogers, la idea de que el hombre tiene una capacidad de elección, es decir, que no es un ser pasivo que responde ni a los estímulos del ambiente sobre el cual se teje lo que viene a ser una suerte como de impronta de su medio, como lo plantearía el conductismo, ni tampoco un ser arrasado por impulsos que están fuera de su campo de acción, de intervención, como lo va a plantear un poco el psicoanálisis. La idea de elección viene también emparentada con la idea de la libertad, con la idea de que el ser humano puede elegir respecto de sí mismo aquello que le toca vivir, ¿sí? Como un poco esta referencia respecto de otro autor que planteaba la idea de que los seres humanos no podemos elegir las cosas que vamos a vivir, pero siempre podremos elegir la forma en cómo podemos afrontar aquello que vamos a vivir. Y por último, esta idea de que el hombre es intencional en sus propósitos, en sus experiencias valorativas, en su creatividad y en su reconocimiento de significación, ¿sí? Esto es uno de los puntos quizás más difíciles, pero también están cargadas de palabras que están llenas de sentido, ¿no? Creatividad, reconocimiento de significación, experiencias valorativas. Fíjense de vuelta, ¿no? Como esa idea de que ya no estamos ante un ser pasivo que debe ser entendido en función ya sea de condicionantes o de pulsiones, sino de significaciones conscientes y de acciones con propósito. Es una forma completamente diferente de entender la psicología. De ahí que, bueno, justamente la entendamos como una tercera fuerza dentro de las psicologías que fueron sucediendo a lo largo de todo el siglo XX. Nutin viene a ser el primer autor de esta segunda parte de la unidad que vamos a plantear, que vamos a abordar. Es un autor, al menos de este lado del mundo, poco conocido. Es un autor quizás no tan popular como los otros dos, Maslow o Rogers. Sin embargo, Vilanova en el texto lo que hace es una suerte como de reivindicación de la obra de Nutin, entendiendo que allí habían aportes consistentes, valiosos, considerables, que luego, como pasa con la mayoría de los autores de la primera mitad del siglo XX, impactan significativamente en el desarrollo de la psicología de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de este siglo, ¿no? Nutin es un autor belga, es un autor que nos suena ya mucho más contemporáneo respecto de, por ejemplo, Freud o Watson o el mismísimo Skinner.
Es un autor que nace en 1909 y que muere en 1988. Ya estamos hablando de autores que han tenido la posibilidad de ver todo ese proceso de profesionalización y de emancipación de la psicología como ciencia y como profesión. Ya no los primeros autores que venían como de otros campos epistémicos, ¿no? Como la medicina o la neurología o la ciencia académica desprendida de la filosofía. Nutin va a plantear Vilanova, es un autor que tributa un poco algunos de los aportes de quien fue su antecesor, un filósofo y médico húngaro llamado Ángel, que lo que vienen como a plantear es una discusión respecto de cómo entender esta división, mundo interno, mundo externo, sujeto, objeto, yo, otro. Es decir, en esta polaridad bien propia quizás de nuestra disciplina, van a plantear algo que hasta ese momento se entendía de un modo y a partir de sus aportes se empiezan a entender de otro. Ubicados ellos dentro de la tradición holística, es decir, una tradición en donde ya no se va a pensar ni un innatismo ni tampoco un ambientalismo, sino más bien una relación dialéctica entre sujeto y medio ambiente, van a plantear que esta idea de separar el organismo respecto de su medio es más una división metodológica, es más una división verbal antes que una división ontológica. ¿Qué quiero decir con eso? Que en sí mismo la relación funciona en constante interacción, en constante movimiento. Hay una dialéctica, hay una tensión dialéctica entre el organismo y su medio desde el principio. No hay un momento X fundacional en donde habría un sujeto que en el vacío se genera y luego empieza a interactuar con un ambiente que estaba predefinido desde antes, ni tampoco hay un ambiente predefinido desde antes que de pronto ven a ser un nuevo sujeto. Se plantea que más bien la relación sujeto-objeto, sujeto-ambiente, está dada desde el vamos en una interacción constante. Y esta es una forma diferente de entenderlo, porque justamente rompe con esa idea especulativa respecto de la psicología de aquel entonces, en donde esta división parecería ser posible. En el comienzo del texto hay un párrafo que me parece que es bastante persuasivo en este sentido, ¿no? A propósito justamente de quien se identifica como el antecesor de las ideas de Nutin. Vilanova dirá, para Ángel, tanto el organismo, sujeto, como el ambiente, objeto, conforman una unidad estructural indisoluble, es decir, que no se pueden separar. No pueden ser concebidos como entes autónomos en interacción, sino como dimensiones de una realidad única denominada biosfera. ¿Qué es esto de la biosfera? Bueno, viene a ser como esto que luego en quizás formas académicas más contemporáneas se ha entendido como esa integración psico-biosocial que caracteriza a la experiencia humana. Es decir, que donde hay un fenómeno humano siempre podemos identificar una dimensión biológica interactuando con una dimensión psicológica y a la vez interactuando ellas dos con una dimensión social. Y que la división es, insisto, arbitraria, es metodológica desde un punto de vista narrativo, conceptual. No es una descripción ontológica de la cosa. La cosa en sí misma funciona todo al mismo tiempo, van a plantear ellos. Cito otra parte del texto, adelantándose también a las actuales concepciones sistémicas de la psiquiatría y la psicología. Ángel sostuvo que el simple par organismo-medio era insolidario con la extraordinariamente compleja estructura de la biosfera. Es decir, que ya hablar de organismo y medio es una suerte de hacer un reduccionismo conceptual. Hay una complejidad todavía mucho mayor entre factores que se interaccionan entre sí y se influyen mutuamente, que es lo que se viene como a entender con el concepto de sistema.
Los sistemas biosferos, van a plantear, tienden tanto al autodesarrollo, mediante sucesivas fases de crecimiento, como a una complejización en esa interacción entre los elementos. Es decir, que en términos más sencillos podríamos pensar que el organismo y su medio progresivamente van complejizando la forma en cómo interactúan entre sí. Hay una parte que a mí me parece interesantísima, que está en la parte, digamos, del primer apartado del texto, que es cuando justamente Vilanova introduce al autor, refiriendo que los aportes de este médico húngaro, Ángel, eran quizás los que continuó Nutin, siendo Nutin un psicólogo que merece ser rescatado justamente por su intención experimental de otorgarle sustento empírico a estas ideas que parecen un poco especulación filosófica. Es decir, ¿qué es lo que se está planteando ahí? Que la invención de muchos de los conceptos de psicología, tanto de la primera mitad del siglo XX como de la segunda, muchas veces carecen de un sustento empírico, carecen de la posibilidad de ser estudiados mediante datos concretos. Lo que, de acuerdo a Vilanova, se plantea en la obra de Nutin es la posibilidad de integrar esos conceptos que en apariencia solo son especulativos con aportes concretos de las investigaciones experimentales. Me parece que ahí está un poco la importancia de reivindicar a un autor como Nutin de acuerdo al autor de este texto, Vilanova. Siguiendo esta misma línea, van a discutir la idea de que la personalidad no debe ser entendida como un ente aislado. Van a decir, una personalidad es mucho más allá que una estructura que posee una suerte de organización interna. Es decir, pensar una personalidad por fuera de su contexto, por fuera de su interacción desde el comienzo con un medio social, es hacer también un artificio del lenguaje. Cito el texto. Nutin reafirma la idea de Ángel de no considerar al sujeto y al contexto como dos entidades originalmente autosuficientes y que luego interactúan, sino más bien debemos entenderlo como una red de interacciones concretas o virtuales que se establece desde el inicio y no a partir de un principio fundante, una relación constante entre ellas. Y esa tal red de interacciones no puede ser divisible, es una estructura conjunta, es una estructura yo-mundo, debiendo entenderse al yo como la suma de las funciones y potencialidades del individuo y al mundo como el contenido mismo de la vida psíquica. Parece complejo, pero se sigue insistiendo en la misma idea. Yo, mundo, interacción constante, la división es puramente metodológica, en sí mismo funcionan a la par. Donde hay un yo, hay un mundo que lo sustenta, donde hay un mundo, hay un yo que lo percibe. ¿Sí? Esa es la tensión dialéctica que caracteriza al enfoque de Nutin. En palabras del mismo autor, siempre refiriendo al texto, Nutin dirá, la personalidad, en efecto, no es simplemente un aparato que funciona. Tampoco está simplemente abierta al mundo. Sino, lo repetimos, es un mundo y tiene su mundo, tomado del mundo objetivo y social, pero convertido en un mundo interno y en parte interactiva con él. Es decir, que donde podemos identificar que hay un ambiente, hay también la posibilidad de un sujeto que percibiendo ese ambiente lo crea y al percibir el ambiente influye en ese mundo interno que constituye, por así decir, la parte más idiosincrática del sujeto. Esto parece como un juego de palabras, pero a mí me parece que es interesante que lo diferenciemos porque lo que todo el tiempo se está planteando acá es esta idea de que no debemos pensarlos como entes aislados, sino como entes interactivos. Ese es un poco el pensamiento sistémico que caracteriza el inicio de estas ideas. Y sobre la mitad del texto, ustedes van a encontrar una de
uno de los aportes que consideramos que son quizás los más significativos de parte de este modelo, que es otra teoría de la motivación, otra teoría de las necesidades. En esta materia vimos algunos aportes de lo que fue la teoría de la motivación de Abraham Maslow, a partir justamente, ¿no?, de este esquema piramidal en donde se establecen necesidades de base que se van como satisfaciendo y se van permitiendo acceder a la satisfacción de necesidades superiores, hasta llegar a la necesidad que, de acuerdo a Maslow, es como la más característica de la experiencia humana, que es la necesidad de autodesarrollo. Bueno, lo que va a plantear Nutin es un esquema parecido, solamente que más integrado, ¿no? Ya no es una forma piramidal, ¿no?, donde se supone que hay como una suerte de movimiento ascendente. Siempre de acuerdo a este enfoque sistémico en relación a pensar las relaciones constantes entre el mundo y el yo, se va a plantear que hay 3 niveles de interacción obligada entre el sujeto y el ambiente. Es decir, 3 formas por medio de las cuales los sujetos interactuamos con nuestro medio y que esas interacciones no son elegidas, son predefinidas de antemano. Por eso son formas de interacción obligadas. Donde hay un medio, hay un sujeto que interactúa con él de acuerdo a estos 3 órdenes. La primera es bastante coincidente con lo que va a plantear Maslow, ¿no? Esas necesidades de orden primario, las necesidades básicas, por así decir, que son, por así decir, de orden fisiológico, ¿no? Esas necesidades de comer, de dormir, de protegerse del medio ambiente, de cuidar, por así decir, la máquina del cuerpo, son las que, por así decir, podrían caracterizar el comienzo de la vida, el comienzo del desarrollo de todos los seres humanos cuando somos infantes. En segundo lugar, ya diferenciándolas de ellas y quizás entendiendo que hay una suerte de secuencialidad evolutiva, cronológica, pero no en cuanto a secuencialidad de orden de importancia, sino más bien cronológica de tiempo, va a plantear Nutin que las necesidades obligadas son las que establecemos los seres humanos unos con otros. Es decir, que todos los seres humanos tenemos una necesidad base de interactuar con otro de un modo que nos resulte significativo. Y esto me parece que es importante, porque no estamos hablando meramente de interacción. Estamos hablando de interacción con sentido, con significación, es decir, relaciones afectivas que son, por así decir, las que otorgan sentido y experiencia al transcurrir humano. Citando el texto, somos psicológicamente en y por medio del contacto con los otros, y no queremos desaparecer socialmente ni sentirnos descartados o víctimas del desdén. Acá se vuelve un poco poético, Vilanova. Pero, ¿qué es lo que está planteando? Que la naturaleza del ser humano es una naturaleza social. Es decir, que la idea de que el ser humano es un ser aislado en su relación con los otros y que por imposición de la cultura interactúa, es una idea epistemológicamente equivocada. Se va a plantear más la idea contraria de que el ser humano posee en sí mismo una tendencia, una necesidad base de interactuar con los otros de modo significativo. Y por último, y acá hay un aporte también realmente muy interesante de la obra de Nutin, de acuerdo a los textos que plantea Vilanova, es esa necesidad de tercer orden, de interacción obligada con el medio, que es la interacción que los seres humanos tenemos con nuestro mundo simbólico. A mí eso me parece re piola para pensar. Es decir, cómo los seres humanos interactuamos todo el tiempo con ideas, con entidades cognitivas, con símbolos, con producciones culturales, y esto van a plantearlo como algo que trasciende y por mucho solamente el orden, por así decir, psicosocial de la experiencia, sino que más bien la experiencia de interacción entre el organismo y su medio, esta biosfera de la que se hablaba, está cargada de significado y ese significado está básicamente representado por experiencias simbólicas que los organismos tenemos con nuestro medio ambiente. Y dentro de esas experiencias simbólicas
podemos ubicar, por ejemplo, a los sistemas religiosos, a los sistemas filosóficos, a los sistemas científicos. Es decir, hay una posibilidad base de que la experiencia humana tenga sentido en función de la interacción con este orden simbólico. Y ahí Vilanova lo dice un poco al pasar, a mí me parece muy significativo destacarlo. Va a decir, a diferencia de otras psicologías, me parece que ahí de fondo cuando se refiere a otras psicologías se está refiriendo al psicoanálisis, no se debe entender esta interacción con este sistema simbólico como una suerte de epifenómeno, es decir, como si hubiese un núcleo que se funda, por así decir, en la interacción con el otro significativo inmediato, que puede ser, por ejemplo, no sé, la madre o el padre o el grupo familiar primario, sino que más bien hay una progresión integrativa en la interacción con este orden simbólico que no debe entenderse como causada inicialmente por la interacción con el núcleo familiar primario, sino que más bien es una construcción genuina, autónoma, integrada respecto de esas experiencias pasadas. Básicamente lo que se está planteando acá es una idea no reduccionista del desarrollo humano, ¿sí? Y no entender que los fenómenos de la vida adulta pueden explicarse en su conjunto con las experiencias infantiles, sino que más bien todas ellas suceden básicamente al mismo tiempo y que son esas experiencias tan genuinas y tan autónomas como son las otras, las primarias. Hay una idea más, y con esto cierro esta primera parte de la clase, que va a plantear Nutin, que es como también una suerte de idea que viene a discutir ese dinamismo pulsional que planteaba el modelo psicoanalítico, en donde básicamente el psiquismo estaba forjado por dos grandes fuerzas, y que luego en diferentes formas se fueron repitiendo en los micromodelos postfreudianos que fueron desarrollándose conforme se divulgó la obra freudiana. Los humanistas y en particular Nutin van a plantear una idea que a mí me parece también muy interesante y que yo adhiero fuertemente a ella, que es esta idea de que la vida busca más vida, de que el movimiento vital no es un movimiento que busca básicamente reducir la vida a cero, ¿no? Como planteaba un poco esa idea de la compulsión de la repetición freudiana, que el fin último de la vida es la muerte, sino que más bien lo que ellos plantean es que el impulso de la vida busca expandirse, no acotarse. Va a decir Nutin, hay un dinamismo de base que caracteriza la experiencia humana y que es ese dinamismo de base lo que va logrando experiencias integrativas cada vez mayores. Cito parte del texto. Las necesidades, como sabemos, pueden ser comprendidas en estos tres planos, ya lo dijimos, sin embargo, hay una fuerza vital unificadora que da impulso a estas interacciones. La tendencia a la autoactualización de las potencialidades o al autodesarrollo. Ahí está, autoactualización o autodesarrollo. Concepto central en la obra de los humanistas, en particular de Nutin, también luego lo veremos en Rogers. Como vimos, toda persona intenta, por un lado, mantenerse y desplegarse como un sujeto individual y por el otro, establecer esas formas inevitables de contacto con el medio que le permiten actualizar las potencialidades que están inscritas en ellos. Es decir, que hay una suerte de desarrollo del individuo a la par de que hay un desarrollo con el otro, un desarrollo en la interacción con el otro, y que uno es, por así decir, inherente al otro y no tributario del otro. No que hay uno que viene a causar el otro, sino que más bien está esta, de vuelta, relación dialéctica entre la interacción del individuo respecto de su mundo interno y a la par esa interacción respecto del mundo externo conformado por los otros y por el universo simbólico en el cual sucede la experiencia humana. Si más o menos eso queda entendido, yo creo que ahí está un poco lo grueso de lo que a nosotros nos interesa que ustedes puedan incorporar dentro de los aportes principales del texto. El texto está rico en detalles, tiene muchos datos respecto de la obra de Nutin. Concéntrense sobre todo en el comienzo y vayan profundizando de las ideas a lo largo del resto del texto.
y nunca pierdan de vista la posibilidad de ubicar a este autor dentro de una corriente mayor que lo contiene, que es el movimiento humanista en psicología. Bueno, dejo acá, después retomaremos la segunda parte con los aportes de Carl Rogers al movimiento humanista.